Papi, esa es mi hermana, dice la niña a su padre millonario señalando a una niña en la calle. El hombre sonríe, pero vacila al ver el rostro familiar de la niña. Intentando comprender el porqué del parecido, desentierra recuerdos que creía enterrados. Y entonces, una pregunta empieza a resonar en su mente, una pregunta a la que no está preparado para responder. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. La vida de Mateo Herrera transcurría con la previsibilidad que solo el éxito y el dinero pueden otorgar. A sus 45 años, este reconocido arquitecto de Guanajuato había construido un imperio de cristal y concreto tan sólido como frágil a la vez. Sus diseños modernistas adornaban el perfil urbano de la histórica ciudad colonial, fusionando lo contemporáneo con la rica herencia arquitectónica que atraía a turistas de todo el mundo. Aquella mañana de octubre, Mateo caminaba por el bullicioso centro histórico junto a su pequeña hija Sofía, de 7 años. La niña, con su uniforme impecable del Colegio Minerva, saltaba emocionada entre los adoquines mientras señalaba los colores vibrantes de las casas que bordeaban las estrechas callejuelas. «Papá, ¿podemos comprar dulces de calabaza?» «La señora, Dolores siempre guarda los mejores para mí», suplicó Sofía, tirando de la manga del traje a medida de su padre. Mateo consultó su reloj. Tenía una reunión importante en menos de una hora con inversionistas interesados en su nuevo proyecto de renovación urbana. Sin embargo, la sonrisa de su hija siempre conseguía derretir su rigidez profesional. «Solo 5 minutos, princesa. Luego debemos seguir». Mientras se dirigían hacia el puesto de dulces tradicionales en el Jardín de la Unión, Sofía se detuvo abruptamente. Su mirada quedó fija en una pequeña figura sentada en la entrada de un callejón. Era una niña, quizás de la misma edad que ella, con el cabello negro desaliñado y un vestido desgastado. La pequeña abrazaba una caja de cartón que parecía contener sus únicas posesiones. «Papá», dijo Sofía con una naturalidad desconcertante, «esa niña se parece a mí, es mi hermana». Mateo sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «Sofía, no digas tonterías, no tienes hermanos, lo sabes bien». Pero la niña insistió con esa certeza inquebrantable propia de los niños. «Mírala bien, papá, tiene mis mismos ojos». Algo en el tono de su hija lo hizo detenerse. Observó con más atención a la pequeña. Efectivamente, había algo familiar en esos ojos oscuros que miraban con recelo a los transeúntes. Un escalofrío recorrió su espalda cuando la niña levantó la vista y sus miradas se cruzaron. El parecido era innegable, especialmente en la forma almendrada de los ojos y en ese lunar pequeño junto a la comisura del labio, idéntico al de Sofía. Impulsado por una mezcla de curiosidad y un presentimiento inexplicable, Mateo se acercó a la pequeña. Sofía lo seguía de cerca, prácticamente brincando de emoción. «Hola», dijo Mateo con suavidad. «¿Cómo te llamas?» La niña lo miró con desconfianza inicial, pero luego respondió con voz clara. «Lupita». «Lupita, ¿qué más?» «Guadalupe Morales», respondió ella, aferrándose a su caja de cartón. «¿Dónde están tus padres, Lupita?» La pequeña desvió la mirada hacia el suelo empedrado. «Mi mamá ya no está conmigo y nunca conocí a mi papá». Mateo sintió una punzada en el pecho. «¿Con quién vives entonces?» «Con nadie. Antes estaba con doña Josefina, la vecina de mi mamá, pero me escapé». Sofía, incapaz de contener su emoción, se acercó y se sentó junto a Lupita. «Me llamo Sofía. ¿Quieres un caramelo? Siempre llevo algunos en mi mochila». Para sorpresa de Mateo, Lupita aceptó el dulce y ambas niñas comenzaron a charlar como si se conocieran de toda la vida. Mientras tanto, la mente de Mateo trabajaba a toda velocidad. Había algo en esta situación que despertaba recuerdos incómodos. 7 años atrás, poco después del nacimiento de Sofía, había despedido a una empleada doméstica tras una discusión trivial. Rosalía, su esposa por aquel entonces, había insistido en que la mujer Carmen Morales había sido irrespetuosa y debía marcharse.
Mateo, inmerso en un importante proyecto en Querétaro, apenas prestó atención al asunto y firmó la carta de despido sin mayor reflexión. Lupita, ¿cómo se llamaba tu mamá?, preguntó con voz temblorosa. Carmen. Carmen Morales, respondió la niña mientras compartía otro caramelo con Sofía. El mundo pareció detenerse alrededor de Mateo. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que no quería aceptar. Carmen había trabajado en su casa durante casi 3 años. Era eficiente, discreta y siempre amable. La había contratado cuando aún era soltero y ella había continuado trabajando después de su matrimonio con Rosalía. ¿Cuántos años tienes, Lupita? 7, respondió la niña, mostrando 7 dedos. Cumplo años el 15 de mayo. Mateo hizo cálculos mentales. Sofía había nacido en febrero. Si Lupita había nacido en mayo del mismo año, eso significaba que Carmen ya estaba embarazada cuando trabajaba en su casa. ¿Sería posible que...? No podía ser. Él y Carmen nunca... Pero entonces recordó aquella fiesta de fin de año, 6 meses antes de su boda con Rosalía. Había bebido demasiado y Carmen lo había ayudado a llegar a su habitación. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre insistente de su teléfono. Era su asistente, recordándole la reunión con los inversionistas. «Tengo que irme», dijo Mateo, más para sí mismo que para las niñas, pero no podía simplemente marcharse y dejar a Lupita allí. «Lupita, ¿te gustaría venir con nosotros? Podemos comer algo y hablar un poco más». La niña miró con desconfianza. «¿Me va a llevar con la policía?» No, solo quiero ayudarte, te lo prometo». Lupita miró a Sofía, quien asintió entusiasmada. «Ven con nosotros, tenemos una casa grande y muchos juguetes», exclamó Sofía. Después de un momento de duda, Lupita recogió su caja de cartón y se puso de pie. «Está bien, pero solo para comer. Luego me voy». Mateo canceló su reunión con una llamada apresurada y condujo hasta su restaurante favorito, en el Jardín de la Unión. Durante el almuerzo, observó cómo las 2 niñas interactuaban. El parecido era cada vez más evidente, no solo en los rasgos físicos, sino también en gestos, en la forma de hablar, incluso en cómo sostenían los cubiertos. Mientras las pequeñas compartían un postre, Mateo llamó a Víctor Robles, su amigo de la universidad y ahora abogado de confianza. «Víctor, necesito un favor urgente. Necesito localizar información sobre una exempleada. Carmen Morales. Trabajó en mi casa hace 7 años. ¿Algún problema legal, Mateo?», preguntó Víctor. «No, o tal vez sí. Es complicado. También necesito que me ayudes a coordinar una prueba de ADN lo antes posible». «¿ADN? Mateo, ¿en qué te has metido?» «Te lo explicaré después. Por ahora, solo necesito esa información y la prueba». Al colgar, Mateo observó a las niñas. Sofía le contaba a Lupita sobre su colección de muñecas y le prometía mostrarle su habitación. Lupita escuchaba con una mezcla de fascinación y recelo, como si temiera que todo fuera a desaparecer en cualquier momento. Esa misma tarde, Mateo condujo hasta la dirección que tenía registrada de Carmen en los viejos archivos de nómina. El vecindario de Marfil, en las afueras de Guanajuato, era humilde pero digno. Casas pequeñas de colores desgastados se alineaban en calles estrechas que serpenteaban por las colinas. La vivienda número 24 de la calle Emiliano Zapata tenía las ventanas cerradas y un aspecto abandonado. Mateo tocó la puerta varias veces, sin obtener respuesta. Finalmente una vecina se asomó desde la casa contigua. «Si busca a los que vivían ahí, ya no están», dijo la mujer, una anciana de rostro arrugado y mirada curiosa. «¿Quién es usted?» «Me llamo Mateo Herrera. Estoy buscando a Carmen Morales». La expresión de la mujer cambió. «¿Es usted familiar?» «Era su empleador hace algunos años». La anciana, que se presentó como Josefina Durán, lo invitó a pasar a su casa. Entre tazas de café amargo, le contó que Carmen había enfermado gravemente de neumonía hacía varios meses. No tenía seguro médico, ¿sabe? Trabajaba limpiando casas, pero nada fijo desde que la despidieron de su último empleo estable. La pequeña Lupita se quedó conmigo unos días, pero luego desapareció.
La he buscado, pero esa niña es escurridiza como agua entre los dedos. ¿Carmen tenía familia que pudiera hacerse cargo de la niña? Nadie. Era hija única y sus padres fallecieron hace años. Venía de Michoacán, no tenía a nadie aquí en Guanajuato. Mateo sintió cómo el peso de la culpa comenzaba a asentarse en sus hombros. ¿Sabe si Carmen alguna vez mencionó quién era el padre de Lupita? Doña Josefina lo miró con repentina suspicacia. Carmen era muy reservada con ese tema. Solo dijo que era un hombre importante que nunca supo del embarazo. Pero la niña nació 9 meses después de que la despidieran de esa casa donde trabajaba por años. La mujer entrecerró los ojos. ¿Por qué pregunta eso, señor Herrera? Mateo evadió la pregunta y se despidió rápidamente. De regreso en su automóvil, llamó a su antigua ama de llaves, doña Mercedes, quien había trabajado para él durante más de una década antes de jubilarse. Doña Mercedes, ¿recuerda a Carmen Morales? Claro que sí, señor. Buena muchacha. Trabajadora, una lástima lo que pasó. Alguna vez Carmen intentó contactarme después de ser despedida. El silencio al otro lado de la línea confirmó sus sospechas antes de que la mujer respondiera. Sí, señor. Vino varias veces y dejó cartas. La señora Rosalía ordenó a la secretaria que las desechara todas. Dijo que usted no necesitaba más complicaciones en ese momento, con la niña recién nacida y los proyectos nuevos. Mateo apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Usted sabía lo que contenían esas cartas? No con certeza, pero Carmen me confió que estaba esperando un hijo. Yo supuse, pero no era mi lugar decir nada, señor. Al regresar a casa, Mateo encontró a Sofía y Lupita jugando en el jardín bajo la vigilancia de la niñera. Sofía había prestado a Lupita uno de sus vestidos y ambas construían un castillo. De arena en el arenero. «Papá, mira nuestro castillo. Lupita es muy buena haciendo torres». Mateo sonrió con tristeza. «Es precioso, princesa». Aquella noche, después de que las niñas se durmieran, Mateo se encerró en su estudio. La casa, una moderna construcción de su propio diseño en el exclusivo fraccionamiento Presa de la Hoya, parecía demasiado silenciosa y opresiva. Se sirvió un whisky que no bebió y comenzó a revisar viejas cajas de documentos guardadas meticulosamente por años. En la tercera caja encontró los registros de personal del período en que Carmen había trabajado para él. Hojeó su solicitud de empleo. Carmen Morales Hidalgo, 25 años, originaria de Pátzcuaro, Michoacán. Sola en Guanajuato, sin familia. Referencias de anteriores empleadores que hablaban de su honestidad y dedicación. Un sobre amarillo en el fondo de la caja llamó su atención. Dentro encontró fotos de una fiesta de Navidad en su casa antes de su matrimonio con Rosalía. En una de ellas, Carmen sonreía tímidamente junto al árbol decorado, sosteniendo una taza de ponche. Mateo recordó fragmentos de aquella noche. La música, las risas, el exceso de tequila. Recordó también cómo Carmen lo había ayudado a llegar a su habitación cuando ya no podía mantenerse en pie. Lo que sucedió después siempre había permanecido como una nebulosa en su memoria, algo que había atribuido al alcohol. Pero ahora las imágenes regresaban con inquietante claridad. Carmen ayudándolo a quitarse la corbata, él tomando su mano, impidiendo que se marchara. El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Víctor. «Tengo la información que pediste», dijo su amigo. Carmen Morales falleció hace 3 meses en el Hospital General por complicaciones de neumonía. No tenía seguro médico ni familia registrada. La niña quedó bajo custodia temporal de una vecina, pero no hay registro oficial de adopción o tutela. Y sobre la prueba de ADN, todo arreglado. Mañana a las 10 en el laboratorio Torres. Será confidencial, como pediste. Mateo agradeció y colgó. Se quedó contemplando la fotografía de Carmen, sintiendo una mezcla de culpa y arrepentimiento. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿O acaso había elegido no ver las señales? A la mañana siguiente, Mateo preparó a las niñas para salir. Lupita había dormido en la habitación de huéspedes,
pero apenas había tocado la cena y se mantenía cautelosa con todos excepto con Sofía. ¿A dónde vamos?, preguntó Lupita con recelo, mientras Mateo le ajustaba el cinturón de seguridad en el asiento trasero del auto. Primero, a desayunar, respondió Mateo con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Después tenemos que hacer una pequeña visita médica. ¿Estoy enferma? La preocupación en su voz era evidente. No, es solo una revisión. Durante el desayuno en una cafetería del centro, Mateo observó cómo Lupita comía con avidez los chilaquiles, probablemente la primera comida sustanciosa que había tenido en días. Sofía charlaba sin parar, contándole sobre su escuela, sus amigas, sus clases de ballet. «También podrías tomar clases de ballet», dijo Sofía con entusiasmo. «La maestra Fernanda es muy buena, aunque a veces nos hace repetir los ejercicios muchas veces». Lupita negó con la cabeza. «Yo no sé bailar». «Yo te enseño», insistió Sofía, y por primera vez Mateo vio una pequeña sonrisa formarse en los labios de Lupita. Después del desayuno, se dirigieron al laboratorio. Mateo había explicado a Lupita que necesitaban hacer una prueba para confirmar algo importante. La niña se mostró reticente al principio, pero cuando le aseguraron que solo sería un pequeño hisopo en la mejilla, accedió. «¿Esto es para saber si es mi papá?», preguntó Lupita directamente, mientras esperaban los resultados preliminares. La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. «¿Por qué piensas eso?». Lupita encogió los hombros. «Mi mamá me dijo que mi papá era un arquitecto importante que no sabía que yo existía, que algún día lo conocería». Mateo sintió un nudo en la garganta. «¿Tu mamá te hablaba de tu papá?». «A veces. Decía que me parecía a él, sobre todo en los ojos, que era un hombre bueno, pero que había mucha gente que no quería que él supiera de mí». En ese momento, el técnico del laboratorio llamó a Mateo. Los resultados preliminares mostraban una alta probabilidad de compatibilidad genética. Los resultados definitivos estarían en 3 días, pero la evidencia era clara. Mateo Herrera era el padre biológico de Guadalupe Morales. De regreso a casa, Mateo llamó a Isabel Torres, una reconocida psicóloga infantil y amiga de la familia. Le explicó la situación y solicitó su ayuda para el proceso de adaptación de Lupita. «Es una situación delicada, Mateo», advirtió Isabel. «La niña ha pasado por un trauma significativo, la pérdida de su madre, la vida en la calle y ahora este cambio drástico. Necesitará tiempo, paciencia y mucho apoyo». «Lo sé. Haré todo lo necesario». Esa tarde, mientras las niñas jugaban, en el jardín, Mateo recibió la visita de su exesposa Rosalía. El divorcio 3 años atrás había sido amistoso en apariencia, pero tenso en realidad. Rosalía había aceptado la custodia compartida de Sofía, aunque pasaba más tiempo viajando por su trabajo como directora de marketing de una empresa internacional que con su hija. «¿Qué es esto que me cuenta Sofía sobre una hermana?», preguntó. Rosalía apenas entró, sin molestarse en saludar. Su elegante figura, enfundada en un traje sastre color beige, contrastaba con el desorden casual que las niñas habían dejado en la sala. Mateo la invitó a sentarse y le explicó la situación. A medida que hablaba, vio cómo el rostro de Rosalía pasaba de la incredulidad a la indignación. «¿Me estás diciendo que tuviste una hija con la muchacha del servicio? Al mismo tiempo que yo estaba embarazada de Sofía. Y ahora la has traído a vivir aquí». «No sabía de su existencia hasta ayer», se defendió Mateo. «Y sí, es mi hija. No voy a abandonarla». Rosalía se levantó furiosa. «¿Te das cuenta del escándalo que esto provocará? ¿Cómo afectará a tu reputación, a tus negocios? Eso es lo que menos me importa ahora. ¿Y qué hay de Sofía? ¿Has pensado en cómo le afectará crecer con la hija ilegítima de Minoves, su padre? Sofía ya ha aceptado a Lupita como su hermana. Fue ella quien la reconoció primero». Rosalía sacudió la cabeza con desprecio. «Siempre has sido un idealista, Mateo. La realidad te golpeará pronto. Nadie en nuestro círculo aceptará esta situación. Te destrozará profesional y socialmente».
Entonces tendré que construir un nuevo círculo, respondió Mateo con firmeza. Después de que Rosalía se marchara, Mateo fue al jardín donde las niñas jugaban. Sofía había enseñado a Lupita a hacer coronas con las flores del jardín, y ambas llevaban creaciones coloridas sobre sus cabezas. «Lupita», llamó Mateo sentándose en el césped junto a ellas. «Hay algo importante que necesito decirte». La niña lo miró con esos ojos tan parecidos a los suyos. «La prueba que hicimos hoy era para confirmar si yo soy tu papá. Y lo soy, Lupita. Soy tu padre». Lupita permaneció en silencio, su pequeño rostro inexpresivo. «Sé que es mucho para entender», continuó Mateo, «y entiendo si estás confundida o enojada, pero quiero que sepas que me gustaría que te quedaras aquí, con nosotros. Esta también puede ser tu casa». «Te lo dije», exclamó Sofía abrazando a Lupita. «Sabía que eras mi hermana». Lupita miró a Sofía, luego a Mateo. «¿Por qué nunca fuiste a vernos? Mi mamá te esperó mucho tiempo». La pregunta golpeó a Mateo como un puñetazo. «No sabía que existías, Lupita. Tu mamá intentó decírmelo, pero nunca recibí sus mensajes. Si lo hubiera sabido, habría estado allí para ambas, lo prometo». La niña asintió lentamente, como procesando la información. «¿Puedo quedarme con mi caja?», Zoe preguntó refiriéndose a la caja de cartón con sus escasas pertenencias que había traído consigo. «Por supuesto», respondió Mateo con un nudo en la garganta. «Todo lo que hay en esa caja es importante». Esa noche, después de acostar a las niñas, Mateo recibió una llamada de Víctor. «He iniciado el proceso de custodia legal», informó el abogado. «Dado que eres el padre biológico y no hay otros familiares, debería ser relativamente sencillo. Pero habrá preguntas, investigaciones sociales, visitas de trabajadores sociales. Estoy preparado. También está el asunto de cambiar su apellido, si así lo decides. Y luego está la cuestión de la prensa. Eres una figura pública en Guanajuato, Mateo. Esta historia no pasará desapercibida». Mateo suspiró. «Lo sé, pero no voy a esconder a mi hija como si fuera un error o una vergüenza». Al colgar, Mateo se dirigió a la habitación de huéspedes donde dormía Lupita. La puerta estaba entreabierta y pudo ver que la niña no estaba en la cama. La encontró sentada en el suelo, junto a su caja de cartón abierta, mirando lo que parecía ser un cuaderno desgastado. «¿Puedo entrar?», preguntó suavemente. Lupita asintió sin levantar la vista. «¿Qué estás mirando?», preguntó Mateo, sentándose en el suelo junto a ella. «El diario de mi mamá», respondió Lupita, mostrándole un cuaderno escolar con tapas desgastadas. «Me lo dio antes de irse. Dijo que ahí estaba toda nuestra historia». Con manos temblorosas, Mateo tomó el cuaderno que le ofrecía Lupita. En la primera página, con una caligrafía cuidadosa, estaba escrito: «Para mi Lupita, para que nunca olvides quién eres y de dónde vienes». Al pasar las páginas, Mateo encontró relatos del embarazo de Carmen, sus esperanzas, sus miedos. Encontró también menciones a él. «Tu padre no sabe de ti, mi niña, no por falta de intentos de mi parte, sino porque hay barreras que no pude superar. Pero sé que es un buen hombre y que, si algún día te conoce, te querrá tanto como yo». Una fotografía cayó del cuaderno. En ella Carmen sostenía a una Lupita recién nacida. Al reverso, con la misma caligrafía cuidada, decía: «Lupita y yo, 15 de mayo. Tus ojos son los de tu padre». «Tu mamá era una mujer extraordinaria», dijo Mateo, con la voz quebrada por la emoción. «Lo sé», respondió Lupita con una seriedad impropia de su edad. «Por eso guardé todas sus cosas importantes». De la caja, Lupita sacó un pequeño cofre de madera tallada. Dentro había un relicario de plata con las fotos de Carmen y de una bebé Lupita, un anillo sencillo, algunas postales de Michoacán y un sobre arrugado dirigido a Mateo Herrera. «Esto es para ti», dijo Lupita entregándole el sobre. «Mamá dijo que un día te lo daría». Con el corazón latiendo aceleradamente, Mateo abrió el sobre. Dentro había una carta fechada 6 años atrás. «Querido Mateo, cuando leas estas líneas probablemente ya conocerás a nuestra hija.
Sí, digo nuestra, porque Lupita es tanto tuya como mía. Nació como fruto de aquella noche, que quizás has olvidado, pero que para mí significó mucho más que un simple error. No te culpo por no estar presente en estos años. Intenté decírtelo muchas veces, pero siempre había alguien o algo que me impedía llegar a ti, tu esposa, tu secretaria, tu nueva vida. No te escribo para reclamarte nada ni para pedirte nada. Solo quiero que sepas que Lupita existe, que es una niña maravillosa y que merece conocer a su padre. Ella tiene tus ojos, tu sonrisa y esa determinación que siempre admiré en ti. Si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy para cuidarla. Te pido, no como una obligación, sino como un deseo, que la acojas en tu vida. No necesita lujos ni privilegios, solo necesita saber que su padre la quiere y que no está sola en este mundo. Con cariño. Carmen. Mateo dobló la carta con cuidado, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Tu mamá quería que nos conociéramos, dijo finalmente, y ahora estamos juntos, como ella deseaba. Lupita asintió, y por primera vez desde que llegó a la casa, se acercó a Mateo y apoyó su pequeña cabeza contra su hombro. ¿Puedo quedarme aquí?, Ra preguntó en un susurro. Todo el tiempo que quieras, respondió Mateo rodeándola con un brazo. Esta es tu casa ahora. Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de normalidad y tensión. Mateo había pedido a su equipo que reorganizara su agenda para poder dedicar más tiempo a la adaptación de Lupita. El resultado oficial del test de ADN llegó con la confirmación esperada: 99.9% de compatibilidad genética. Con ese documento y la ayuda de Víctor, inició formalmente el proceso para obtener la custodia legal de Lupita y cambiar su apellido a Herrera. La vida cotidiana, sin embargo, presentaba desafíos que ningún documento legal podía resolver. Lupita se despertaba sobresaltada cada noche, acostumbrada al sueño ligero que la vida en la calle le había impuesto. La primera vez que Mateo entró a su habitación tras escucharla llorar, la encontró dormida en el suelo, envuelta en la colcha, junto a su caja de cartón. La cama, demasiado suave y extraña, le resultaba incómoda. Es normal, explicó la doctora Isabel Torres durante su primera sesión. Su cuerpo y su mente necesitan tiempo para adaptarse a la seguridad. Parte de ella sigue en modo de supervivencia. La psicóloga visitaba la casa 3 veces por semana. Al principio, Lupita se limitaba a dibujar en silencio durante las sesiones, creando imágenes de casas simples, figuras solitarias y repetidamente una mujer de cabello largo que Isabel identificó como Carmen. Dale espacio, pero también rutina, aconsejó Isabel a Mateo. Necesita saber que está segura, que las cosas son predecibles, que no va a perder de nuevo su hogar. Siguiendo su consejo, Mateo estableció horarios para comidas, juegos y descanso. Compró ropa nueva para Lupita, aunque ella insistía en usar siempre la misma falda desgastada y blusa que había traído consigo. Solo accedió a usar ropa nueva cuando Sofía le regaló una camiseta idéntica a la suya favorita, con estampado de mariposas. La relación entre las hermanas florecía día a día. Sofía asumió con entusiasmo el papel de guía y protectora, enseñando a Lupita los secretos de la casa, presentándole a sus muñecas, mostrándole cómo funcionaba la televisión y la tablet que nunca había usado. ¿Por qué no habla más?, preguntó Sofía una noche, mientras Mateo la arropaba. Ha pasado por cosas difíciles. Princesa, necesita tiempo para sentirse segura. Yo puedo ayudarla, afirmó Sofía con convicción infantil. Le voy a enseñar todas mis canciones favoritas. Una mañana, mientras desayunaban, Mateo planteó el tema de la escuela. Lupita nunca había asistido formalmente a un colegio. Carmen le había enseñado a leer y escribir, y había aprendido matemáticas básicas vendiendo dulces en las calles. ¿Te gustaría ir a la escuela, Lupita? Podrías ir al mismo colegio que Sofía. La niña levantó la mirada de su plato de frutas, que apenas había tocado.
¿Es caro?, preguntó con una seriedad que rompió el corazón de Mateo. No te preocupes por eso. Lo importante es que aprendas y tengas amigos de tu edad. Mi mamá quería que fuera a la escuela, dijo Lupita después de un silencio. Me leía cuentos y me decía que algún día yo leería libros grandes. Mateo sonrió. Entonces lo haremos posible. Conseguir un cupo en el Colegio Minerva a mitad del año escolar requirió de la influencia de Mateo y una generosa donación. La directora, Lucía Mondragón, una mujer de maneras refinadas y mirada penetrante, aceptó realizar una evaluación para determinar en qué nivel podría integrarse Lupita. La niña tiene notables habilidades en lectura y aritmética básica, considerando su falta de educación formal, informó la pedagoga después de las pruebas. Sin embargo, presenta lagunas importantes en otras áreas y, por supuesto, en habilidades sociales estructuradas. Fue así como, 2 semanas después de su llegada a casa de Mateo, Lupita se encontró frente al imponente edificio colonial del Colegio Minerva, vestida con un uniforme nuevo y aferrando su mochila como si fuera un escudo. «Estaré contigo todo el tiempo», prometió Sofía, tomando su mano. La inserción en el colegio fue otro reto. Mientras los maestros se mostraban comprensivos, algunos niños no tardaron en notar las diferencias en el comportamiento de Lupita. Su forma de hablar, más directa y a veces cruda, contrastaba con el lenguaje cuidado de sus compañeros. Su tendencia a guardar trozos de comida del almuerzo en sus bolsillos, para después, generó burlas que Sofía enfrentaba con fiereza protectora. «Es mi hermana, y nadie se ríe de ella», declaró durante un recreo, plantándose frente a un grupo de niñas que cuchicheaban mientras señalaban a Lupita. Mateo recibía informes diarios de los maestros y notaba cómo Lupita, lentamente, comenzaba a integrarse. Su cuaderno, antes vacío, se llenaba gradualmente de ejercicios, dibujos y hasta notas de una incipiente amistad con otra niña llamada Paloma, hija de inmigrantes salvadoreños que también se sentía diferente al resto. En casa, los cambios también eran evidentes. Lupita ya no dormía en el suelo, sino en la cama, aunque todavía con su caja de cartón a un lado. Había aceptado un pequeño armario para sus escasas pertenencias y las nuevas prendas que Mateo le había comprado. Incluso había permitido que Aurora, el ama de llaves, le cepillara y trenzara el cabello que antes llevaba permanentemente enredado. Una tarde, mientras Mateo trabajaba en su estudio, escuchó algo que no había oído antes. La risa de Lupita. Una risa genuina, infantil, sin restricciones. Salió al pasillo y vio a las niñas en la sala, bailando al ritmo de una canción infantil que sonaba en la televisión. Sofía guiaba a Lupita en movimientos exagerados que imitaban a los personajes animados de la pantalla. «Así, así», exclamaba Sofía, girando con los brazos extendidos. «Ahora tú». Y Lupita, con una sonrisa que iluminaba su rostro habitualmente serio, intentaba seguir los pasos, tropezando y riendo cada vez que perdía el equilibrio. Mateo observó la escena en silencio, con un nudo en la garganta. Por primera vez desde su llegada, Lupita parecía simplemente una niña, sin el peso de su pasado sobre los hombros. Sin embargo, la paz de ese momento se vio interrumpida cuando el teléfono de Mateo sonó con insistencia. Era Elena Fuentes, su publicista, y su tono alterado presagiaba problemas. «Mateo, tenemos una situación. La revista Sociedad Guanajuatense está preparando un artículo sobre ti y tu nueva hija. Tienen fotos de las niñas saliendo del colegio y están investigando el pasado de Carmen Morales». Mateo sintió que la sangre le hervía. ¿Cómo consiguieron esa información? «No lo sé, pero están tratándolo como un escándalo jugoso. El arquitecto estrella y su hija secreta con la empleada doméstica. Ya sabes cómo es la prensa local. Deténlo, Elena. Usa todos los contactos que tengas». «Es demasiado tarde para detenerlo, Mateo. Lo mejor que podemos hacer es controlar la narrativa. Sugiero que des una entrevista exclusiva a un medio más respetable, que cuentes tu versión antes de que ellos publiquen la suya». Mateo accedió a regañadientes. Al día siguiente,
concedió una entrevista a El Heraldo de Guanajuato, el 1900 periódico más antiguo y respetado de la ciudad. Habló con honestidad sobre el reciente descubrimiento de su paternidad, su compromiso con Lupita y cómo este giro inesperado había enriquecido su vida y la de Sofía. «No soy un héroe por asumir mi responsabilidad», declaró en la entrevista. «Solo estoy haciendo lo que cualquier padre debería hacer, amar y proteger a mi hija, ambas hijas». La entrevista, publicada con el título Mateo Herrera, la arquitectura de una nueva familia, generó reacciones divididas. Muchos admiraron su honestidad y responsabilidad. Otros cuestionaron su moralidad y especularon sobre detalles sórdidos de su relación con Carmen. El impacto profesional fue inmediato. 2 clientes corporativos cancelaron proyectos importantes, citando incompatibilidad de valores. El presidente del prestigioso Club Campestre, donde Mateo era miembro desde hace años, le sugirió discretamente que considerara una ausencia temporal hasta que el ruido mediático se calmara. Pero también hubo reacciones positivas. Varios colegas arquitectos expresaron su apoyo, y 3 nuevos clientes se acercaron específicamente por haber conocido su historia. Una fundación para niños en situación de calle le ofreció ser su embajador, reconociendo su compromiso con el bienestar infantil. En el colegio, la publicación desató una nueva ola de curiosidad y rumores. Lupita, que apenas comenzaba a adaptarse, se encontró bajo un nuevo tipo de atención. Algunos padres de familia solicitaron que sus hijos fueran cambiados de clase para no compartir aula con la hija de la criada, como despectivamente la llamaban. Otros niños repetían en los recreos frases hirientes que habían escuchado en sus casas. «Dicen que no debo jugar contigo porque eres diferente», le dijo una compañera durante el almuerzo. «¿Diferente cómo?», preguntó Lupita con genuina curiosidad. «No lo sé», respondió la niña encogiéndose de hombros. «Mi mamá dice que vienes de otro mundo». Esa tarde, Lupita regresó a casa inusualmente callada. Ni siquiera respondió a los intentos de Sofía por animarla con sus juegos favoritos. Se encerró en su habitación y cuando Mateo fue a buscarla para la cena, la encontró acurrucada en un rincón, abrazando el diario de su madre. «¿Qué pasa, pequeña?», preguntó, sentándose a su lado. «Es verdad que soy diferente», murmuró. «Lupita, que no debería estar aquí». Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Quién te dijo eso?». «Todos. En la escuela dicen cosas, que soy la hija del escándalo, la hija de la empleada, que solo estoy aquí porque me tienes lástima». «Mírame, Lupita», dijo Mateo, tomando suavemente su barbilla para que sus ojos se encontraran. «Tú tienes todo el derecho a estar aquí, no por lástima, sino porque eres mi hija, mi sangre, parte de mí, así como lo es Sofía. Las personas que dicen esas cosas no nos conocen, no saben lo importante que eres para nosotros. Pero mi mamá trabajaba limpiando casas, y yo vivía en una casa pequeña, no como esta. ¿Y eso qué importa? Tu mamá era una mujer valiente y trabajadora que te amaba más que a nada en el mundo. Eso vale más que cualquier casa grande o apellido importante». Mateo tomó una decisión en ese momento. «Mañana no irás al colegio. Tú, Sofía y yo haremos algo especial, algo que nos ayude a recordar quiénes somos realmente como familia». Al día siguiente, Mateo llevó a las niñas al taller de cerámica de su amigo Antonio, en el barrio artesanal de San Antonio. Allí, bajo la guía del artesano, cada uno modeló un cuenco de barro. «En este taller», explicó Antonio mientras les mostraba la técnica, «el barro no sabe si viene de manos ricas o pobres, educadas o sin escuela. Solo sabe si esas manos trabajan con amor y paciencia». Pasaron la mañana moldeando, decorando y pintando sus creaciones. Lupita, para sorpresa de todos, mostró un talento natural para la cerámica. Sus pequeñas manos trabajaban el barro con delicadeza y precisión, creando un cuenco perfectamente simétrico, que luego decoró con motivos florales. «Tienes manos de artista», comentó Antonio, admirando su trabajo. «Como tu padre». Lupita miró a Mateo con una chispa de orgullo en los ojos.
Mientras esperaban que las piezas se secaran para ser horneadas, Antonio los invitó a almorzar en su casa, una modesta vivienda anexa al taller. Su esposa, Soledad, les sirvió enchiladas verdes caseras y agua fresca de Jamaica, en la pequeña cocina donde cabían apenas. «¿Ves este espacio?», dijo Mateo a las niñas mientras comían. «Es pequeño, pero está lleno de amor y arte. El tamaño de una casa no determina el tamaño de la felicidad que puede haber en ella». Lupita observaba todo con atención, desde los cuadros hechos por los hijos de Antonio que decoraban las paredes, hasta la forma en que la familia compartía las tareas domésticas con naturalidad. De regreso a casa, con sus cuencos de cerámica, cuidadosamente empaquetados, Lupita rompió su habitual silencio. «Mi mamá y yo vivíamos en Minnoch, una casa como esa», dijo mirando por la ventanilla del auto. «Pequeña, pero bonita. Ella siempre ponía flores, aunque fueran del campo». «Me hubiera gustado conocerla mejor», respondió Mateo con sinceridad. «A ella también le hubiera gustado», dijo Lupita, y después de una pausa añadió: «Pero ahora te conozco yo, y creo que le habría gustado eso». Esa noche, mientras arropaba a Lupita, Mateo notó algo diferente. La caja de cartón ya no estaba junto a la cama, sino sobre el pequeño escritorio que había comprado para ella. Al lado de la cama, en cambio, había colocado el cuenco de cerámica que había hecho ese día, aún sin hornear. «¿Por qué lo pusiste ahí?», preguntó Mateo curioso. «Porque lo hice yo misma», respondió Lupita con sencillez. «Como dijo el señor Antonio, con mis propias manos. Y quiero verlo cuando me despierte para recordar que puedo hacer cosas bonitas». Mateo la besó en la frente, con el corazón rebosante de un orgullo que jamás había sentido antes. «Duerme bien, pequeña artista», susurró. 3 meses habían pasado desde la llegada de Lupita a la vida de Mateo. El proceso legal había concluido con éxito. Lupita era oficialmente Guadalupe Herrera Morales, y Mateo tenía su custodia plena. Para celebrarlo, organizó una pequeña reunión en casa con las personas que habían sido fundamentales en este proceso: Víctor, Isabel, Antonio y su esposa, y algunos amigos cercanos que habían demostrado su apoyo incondicional. «Por nuestra familia», brindó Mateo, sosteniendo su copa mientras las niñas alzaban sus vasos de jugo. «Por los caminos que nos llevaron a encontrarnos, aunque fueran difíciles». La casa, antes un espacio de diseño impecable, pero algo frío, se había transformado gradualmente. Las paredes blancas del estudio de Mateo ahora exhibían dibujos coloridos de Sofía y los cada vez más elaborados bocetos de Lupita, quien había desarrollado una pasión por el dibujo. El jardín, antes cuidado con precisión geométrica, ahora incluía un huerto pequeño donde las niñas cultivaban hierbas aromáticas y flores, siguiendo los consejos de Aurora, quien había crecido en una familia de campesinos en Michoacán, como Carmen. La habitación de Lupita también había evolucionado. Ya no era el cuarto de huéspedes impersonal, sino un espacio que reflejaba su personalidad emergente. Las paredes, antes beige, ahora estaban pintadas de un suave color turquesa. Elegido por ella misma, un librero albergaba una creciente colección de cuentos y libros sobre arte. En un rincón especial, Lupita había creado un pequeño altar con fotografías de Carmen, el relicario de plata, flores siempre frescas y su cuenco de cerámica ya horneado que usaba para guardar pequeños tesoros, piedras de colores, plumas de aves, semillas interesantes que encontraba en sus paseos. Aunque la adaptación progresaba, Mateo sabía que Lupita aún lidiaba con la pérdida de su madre y los cambios drásticos en su vida. La doctora Isabel había sugerido visitar el lugar donde Carmen estaba sepultada, un paso importante en el proceso de duelo que la niña no había podido completar adecuadamente. «Necesita un lugar concreto para despedirse», explicó Isabel, «y también para mantener viva su conexión con su madre de una manera saludable». Así, una mañana de domingo, Mateo llevó a las niñas al cementerio municipal de Marfil. Doña Josefina los guió hasta la sencilla tumba de Carmen, identificada solo por una pequeña cruz de madera, con su nombre escrito a mano. Mateo hizo una nota mental para encargar una lápida digna lo antes posible.
Lupita se acercó a la tumba con reverencia, llevando un ramo de cempasúchil, las flores anaranjadas que su madre siempre había amado por su conexión con las tradiciones de su tierra natal. Sofía la seguía de cerca, sosteniendo un dibujo que había hecho para la ocasión. 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol brillante. «Hola, mamá», dijo Lupita con voz clara, arrodillándose junto a la tumba. «Te traje tus flores favoritas». Perpín. Naturalidad. Comenzó a hablar con la lápida como si Carmen pudiera escucharla. Le contó sobre su nueva escuela, sus clases de arte, su habitación turquesa, su amistad con Paloma. Le habló de Aurora, que le estaba enseñando a cocinar tamales como los que ella solía preparar. Le contó sobre Sofía, su hermana, que la había reconocido aún antes de saber quién era. «Y conocí a mi papá», dijo finalmente, mirando brevemente a Mateo. «Como tú querías. Es arquitecto y dibuja casas bonitas, igual que yo estoy aprendiendo a hacer. Me compró muchos lápices de colores y dice que tengo talento». Mateo observaba a una distancia respetuosa, con Sofía ahora a su lado, dándole a Lupita su espacio. Cuando la niña terminó de hablar, se acercó y dejó sobre la tumba un pequeño ángel de cerámica que Antonio había ayudado a las niñas a crear especialmente para la ocasión. «Gracias por cuidarla también, Carmen», dijo Mateo en voz baja. «Y perdóname por no haber estado allí cuando me necesitaban. Prometo que cuidaré de nuestra hija como tú lo hubieras querido». De regreso a casa, Lupita se mostró más serena de lo habitual. Durante la cena, sorprendió a todos al pedir que le sirvieran más verduras, algo que siempre había rechazado. «Mi mamá decía que tenía que comer de todo para crecer fuerte», explicó. «Creo que ahora sí quiero crecer mucho». Esa noche, mientras la arropaba, le mostró a Mateo un dibujo que había hecho después de la visita al cementerio. Una vista aérea de Guanajuato, con sus calles serpenteantes y casas coloridas, y en 1906 un rincón, 3 figuras, un hombre alto y 2 niñas, mirando hacia una estrella especialmente brillante en el cielo. «Es mamá», explicó señalando la estrella. «Desde ahí nos puede ver a todos juntos». Mateo besó su frente con ternura. «Es hermoso, Lupita. ¿Puedo colgarlo en mi oficina?». La niña asintió con una pequeña sonrisa. En las semanas siguientes, Mateo notó cambios sustanciales en Lupita. Su participación en clase aumentó, según informaban sus maestros. Ya no guardaba comida en los bolsillos y había comenzado a hacer preguntas sobre arquitectura, observando con curiosidad los planos y maquetas que Mateo trabajaba en casa. Un día, mientras revisaba su correo en el estudio, Mateo recibió una notificación del colegio. El concurso anual de arte infantil estaba por celebrarse, y la maestra de Lupita la había inscrito con un dibujo que había creado en clase. «Muestra un talento excepcional para su edad», había escrito la profesora. «Su uso del color y la perspectiva es sorprendente, considerando que apenas está recibiendo instrucción formal». El día del concurso, el auditorio del Colegio Minerva estaba repleto. Familias enteras ocupaban las butacas, expectantes. Entre el público, Mateo distinguió a Rosalía, quien había decidido asistir a pesar de su inicial rechazo a la situación. Su presencia, aunque distante, significaba un paso hacia la aceptación. Cuando anunciaron a los finalistas de la categoría de primer grado, el nombre de Lupita resonó en el auditorio: Guadalupe Herrera Morales. Su dibujo, expuesto en un caballete en el escenario, mostraba una interpretación de Guanajuato desde el mirador del Pípila, con un estilo que combinaba realismo en la arquitectura y un toque casi mágico en los colores y la iluminación. Lo había titulado simplemente «Mi ciudad, mis 2 hogares». Lupita subió al escenario con pasos tímidos pero seguros. Vestía un sencillo vestido azul que ella misma había elegido para la ocasión, y su cabello, antes siempre enmarañado, ahora lucía recogido en una trenza adornada con pequeñas flores. Cuando le entregaron el segundo premio, una medalla y un estuche de acuarelas profesionales, sonrió con una mezcla de orgullo y sorpresa. Desde su asiento, Mateo y Sofía aplaudían con entusiasmo.
Incluso Rosalía, desde su lugar en la última fila, aplaudió discretamente. Al regresar a su asiento, Lupita pasó junto a un grupo de niñas que antes la habían excluido. Una de ellas, Daniela, hija del alcalde, y conocida por su actitud altiva, la detuvo. «Mi papá dice que tu dibujo es el mejor, pero que no podían darte el primer premio porque no llevas suficiente tiempo en el colegio», dijo en voz baja. En lugar de molestarse, Lupita sonrió. «No importa, mi papá dice que lo importante no es ganar, sino hacer algo que te haga feliz». «Dibujas muy bonito», admitió Daniela finalmente. «¿Me enseñarías a hacer casas como tú?» «Claro», respondió Lupita con sencillez. «En el recreo, si quieres». Ese pequeño intercambio que Mateo alcanzó a escuchar le confirmó que Lupita estaba encontrando su lugar, no solo en la familia, sino en su entorno social. La celebración por el premio se vio empañada esa misma noche cuando Mateo recibió una llamada de Víctor. «Tenemos un problema», anunció el abogado sin preámbulos. Apareció un hombre llamado Javier Soto, que afirma ser el padre biológico de Lupita. Dice que tuvo una relación con Carmen y que la niña es suya. Está exigiendo una prueba de ADN y amenaza con impugnar tu custodia. Mateo sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «¿Qué? Eso es imposible. El ADN confirmó que soy su padre». «Lo sé, pero él insiste. Dice que Carmen le dijo que la niña era suya y que ahora que se enteró por las noticias que está contigo, quiere recuperarla». «¿Quién es este hombre? ¿De dónde salió?» «Dice ser un antiguo compañero de trabajo de Carmen en un restaurante donde ella trabajó después de dejar tu casa. No tiene antecedentes penales, pero tampoco parece tener un empleo estable o domicilio fijo. Mi instinto me dice que está más interesado en un posible beneficio económico que en la niña». Mateo pasó una noche de insomnio, debatiéndose entre la indignación y el miedo. ¿Y si de alguna manera el test se había equivocado? ¿Y si este hombre realmente tenía algún derecho sobre Lupita? ¿Qué pasaría si intentaban quitársela ahora que se había convertido en una parte esencial de su vida? A la mañana siguiente, decidió consultar con Isabel antes de mencionar nada a Lupita. La psicóloga escuchó con atención y ofreció su perspectiva. «Legalmente, tienes todas las de ganar. El ADN es contundente y ya tienes la custodia, pero psicológicamente esto podría ser desestabilizador para Lupita si se maneja incorrectamente. Ella ya está construyendo su identidad en torno a su nueva realidad familiar». «¿Debo decírselo?», preguntó Mateo angustiado. «No todavía. Esperemos a ver qué tan seria es esta reclamación. Mientras tanto, sería bueno reafirmar tu conexión con ella de maneras significativas». Siguiendo este consejo, Mateo decidió involucrar más a Lupita en su trabajo. La llevó a su estudio de arquitectura, le mostró los planos en los que estaba trabajando, un museo interactivo para niños, y valoró sinceramente sus opiniones infantiles sobre qué haría el espacio más divertido. «A los niños nos gustan los túneles y las rampas», sugirió Lupita, dibujando con entusiasmo sobre un papel transparente que Mateo le había dado. «Y lugares secretos donde los adultos no quepan». Mateo incorporó algunas de sus ideas al diseño final, acreditándola formalmente como consultora infantil en los documentos del proyecto. El brillo en los ojos de Lupita, cuando vio su nombre en los planos oficiales, compensó todas las noches de preocupación. Mientras tanto, Víctor investigaba a fondo a Javier Soto. Descubrió que, efectivamente, había trabajado en el mismo restaurante que Carmen, pero solo durante 2 meses, mucho después del nacimiento de Lupita. Encontró también que había intentado estafas similares en el pasado, reclamando paternidad de niños de mujeres solteras cuando éstas recibían algún tipo de herencia o beneficio. «Es un oportunista», confirmó Víctor una semana después, cuando le mencioné que estábamos dispuestos a realizar otra prueba de ADN bajo supervisión judicial, pero que si resultaba negativa lo demandaríamos por intento de fraude. Repentinamente recordó que sus fechas estaban equivocadas y que tal vez no era el padre después de todo.
El alivio que sintió Mateo fue inmenso, pero el incidente le dejó una lección importante. Necesitaba proteger a Lupita no solo emocional, sino legalmente, de manera irrefutable. Con esa convicción, inició los trámites para la adopción, plena de Lupita, un proceso que, a pesar de ser ya su padre biológico reconocido, añadiría una capa adicional de seguridad legal. Una tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín, Mateo recibió la visita inesperada de su madre, doña Beatriz. La relación entre ambos se había enfriado años atrás, cuando ella desaprobó su matrimonio con Rosalía por considerarla demasiado moderna y ambiciosa. Desde el divorcio, las visitas de la matriarca se habían limitado a ocasiones especiales relacionadas con Sofía. Así que es verdad, dijo doña Beatriz sin preámbulos, observando por la ventana a las niñas que construían un fuerte con ramas caídas. ¿Tienes otra hija? Sí, mamá, se llama Lupita. ¿Por qué no me lo dijiste tú mismo? Tuve que enterarme por los chismes de la ciudad. Porque sabía exactamente cómo reaccionarías, con juicios y reproches. Doña Beatriz guardó silencio. Por un momento, sus ojos aún fijos en las niñas que jugaban. Se parece a ti, dijo finalmente. Tiene tus ojos, tu expresión cuando te concentras, y también se parece a mi padre, tu abuelo, la misma forma de la barbilla. Mateo observó a su madre con sorpresa. No esperaba este reconocimiento. ¿Quieres conocerla?, preguntó cautelosamente. Doña Beatriz asintió. Ya es hora. Mateo llamó a las niñas. Sofía corrió a abrazar a su abuela, mientras Lupita se mantenía a distancia, observándola con curiosidad. Lupita, ella es mi madre, tu abuela Beatriz, presentó Mateo. La niña se acercó con pasos medidos y extendió formalmente su mano. Mucho gusto, señora. Doña Beatriz ignoró la mano extendida y, para sorpresa de todos, incluyendo la suya propia, abrazó a Lupita. Bienvenida a la familia, pequeña, dijo con voz ligeramente temblorosa. Tienes los ojos de los Herrera. El abrazo duró solo un instante, pero fue suficiente. Algo se había sellado en ese momento, el reconocimiento de un vínculo que trascendía circunstancias y prejuicios. Durante la cena, doña Beatriz observaba con atención las interacciones entre Mateo y las niñas. La dinámica entre ellos había cambiado notablemente desde la última vez que había visitado la casa. Mateo, antes siempre pendiente de su teléfono y sus proyectos, ahora estaba plenamente presente, escuchando las anécdotas escolares de las niñas, participando en sus juegos de palabras, riéndose con genuino disfrute. «Has cambiado», comentó doña Beatriz cuando las niñas se retiraron a lavarse las manos. «¿Para bien o para mal?», preguntó Mateo. «Para bien, hijo, te veo más completo». Mateo sonrió. Era la primera vez en muchos años que su madre le hacía un cumplido sincero. «Las niñas me han enseñado lo que realmente importa», admitió. «Especialmente Lupita, su fortaleza, su capacidad de adaptación, su forma de ver el mundo, me ha hecho replantearme muchas cosas». «Carmen debe haber sido una buena madre», dijo doña Beatriz, sorprendiendo nuevamente a su hijo con esta muestra de reconocimiento. «Lo fue. Hizo lo mejor que pudo en circunstancias muy difíciles». Doña Beatriz asintió pensativamente. «Quisiera visitar su tumba algún día, si te parece bien, para agradecerle por darnos a Lupita». Mateo sintió que algo se desanudaba dentro de él. El círculo de aceptación para Lupita se estaba ampliando, incluyendo ahora a su propia madre, la persona más tradicionalista y exigente que conocía. Esa noche, mientras las niñas dormían, Mateo trabajó hasta tarde en un nuevo proyecto. Una casa pequeña pero hermosa, en un terreno que había adquirido cerca del cementerio de Marfil. Una casa que nunca sería habitada, pero que se convertiría en un museo comunitario dedicado a las madres solteras de Guanajuato, en honor a Carmen y a todas las mujeres que, como ella, habían luchado solas por sus hijos. En el boceto inicial, Mateo incorporó elementos inspirados en los dibujos de Lupita, ventanas circulares que ella siempre incluía en sus casas imaginarias, un jardín central con las flores que Carmen amaba,
espacios luminosos donde los niños podrían jugar mientras sus madres aprendían oficios o recibían asesoría legal. «Tu legado será mucho más que un apellido», murmuró, contemplando el boceto a la luz de su lámpara de escritorio. «Será un lugar donde otras niñas como tú puedan encontrar esperanza». Un año había transcurrido desde aquel día en que Sofía reconoció a su hermana en una calle de Guanajuato. 12 meses de transformaciones, desafíos y, sobre todo, de reconstrucción familiar. La casa de Mateo, antes un espacio diseñado para impresionar, se había convertido en un verdadero hogar donde las risas infantiles resonaban en cada rincón. El Centro Comunitario Carmen Morales, como Mateo había decidido nombrar su proyecto en Marfil, estaba casi terminado. La construcción, inicialmente concebida como un pequeño museo, había evolucionado hasta convertirse en un complejo que incluía guardería, talleres de capacitación, asesoría legal y médica para madres solteras y un espacio cultural donde los niños podían desarrollar sus talentos artísticos. «Es más grande de lo que imaginaba», comentó Lupita durante una visita a la obra, contemplando con asombro cómo sus dibujos infantiles habían inspirado elementos arquitectónicos reales. Las ventanas circulares, los espacios secretos para niños, las rampas y túneles que conectaban diferentes áreas. «Creció porque muchas personas quisieron formar parte», explicó Mateo. «Cuando compartí el proyecto, mucha gente que conocía a tu mamá o que ha pasado por situaciones similares quiso contribuir». Era cierto, lo que había comenzado como una iniciativa personal se había convertido en un movimiento comunitario. Antonio había donado un horno de cerámica y ofrecido dirigir talleres gratuitos. Isabel había organizado un grupo de psicólogos voluntarios para brindar apoyo emocional. Víctor había establecido una clínica legal pro bono. Incluso Rosalía, en un gesto que sorprendió a todos, había conseguido que su empresa financiara becas educativas para los hijos de las mujeres que acudieran al centro. «¿Mamá estaría orgullosa?», preguntó Lupita mientras caminaban por lo que sería el jardín central, donde ya se habían plantado algunos cempasúchiles. «Muy orgullosa», respondió Mateo, «especialmente de ti». Lupita había florecido en ese año. Sus calificaciones escolares eran excelentes, particularmente en arte y matemáticas. Su talento para el dibujo había evolucionado hasta el punto de que su maestra había recomendado clases especializadas que ahora tomaba 2 veces por semana con una reconocida artista local. Su círculo social se había ampliado. Daniela, la niña que antes la había menospreciado, se había convertido en una amiga cercana, y junto con Paloma formaban un trío inseparable. Los cambios no se limitaban a Lupita. Sofía, estimulada por la curiosidad innata de su hermana, había desarrollado un interés por las ciencias naturales que nadie hubiera anticipado. Juntas, habían creado un pequeño laboratorio en el jardín donde estudiaban insectos, plantas y fenómenos climáticos sencillos. El mayor cambio, sin embargo, se había producido en Mateo. El arquitecto obsesionado con la perfección estética y el reconocimiento profesional había dado paso a un hombre más reflexivo, más conectado con el impacto humano de su trabajo. Sus nuevos proyectos incorporaban consideraciones sociales que antes habría ignorado. Espacios inclusivos, accesibilidad universal, sostenibilidad real y, sobre todo, había aprendido a priorizar. Las reuniones escolares eran sagradas. Los domingos estaban exclusivamente dedicados a la familia y cada noche, sin importar cuán ocupado estuviera, encontraba tiempo para leer con sus hijas antes de dormir. «La inauguración será en 2 semanas», anunció Mateo durante la cena. El día del cumpleaños de Carmen. Las niñas intercambiaron miradas emocionadas. Habían estado preparando sorpresas para el evento. Sofía había compuesto una canción con su clase de música, mientras Lupita había creado, con ayuda de Antonio, un mural de cerámica que representaba a mujeres de diferentes épocas y orígenes apoyándose mutuamente. «Quiero invitar a mucha gente», dijo Lupita, «a todos los que han sido importantes». «Haremos una gran lista», prometió Mateo.
Todos los que quieras. La lista, como descubrió más tarde, incluía desde la directora del colegio hasta doña Josefina, la vecina que había cuidado brevemente de Lupita, desde los compañeros de clase hasta el personal de limpieza del edificio donde trabajaba Mateo. Era una lista que cruzaba barreras sociales y económicas, uniendo a personas que en circunstancias normales nunca se habrían encontrado. Mientras preparaban las invitaciones, sonó el timbre. Era Víctor con una expresión que mezclaba sorpresa y emoción. «Encontramos algo», anunció apenas entró. Algo que Carmen dejó para Lupita. Durante la organización de documentos para el centro comunitario, el equipo legal había descubierto que Carmen había grabado un video mensaje para su hija poco antes de empeorar su enfermedad. Lo había dejado con el párroco de la iglesia local, con instrucciones específicas de entregarlo a Lupita cuando cumpliera 15 años o cuando encontrara a su padre, lo que ocurriera primero. ¿Un video de mi mamá? Lupita apenas podía creerlo. ¿Puedo verlo ahora? Mateo miró a Víctor, quien asintió. El padre Sebastián pensó que era mejor que lo vieras ahora, con el apoyo de tu familia, en lugar de esperar años. Con manos temblorosas, Mateo colocó la memoria USB en el televisor. Después de unos segundos de pantalla azul, apareció el rostro de Carmen. Estaba notablemente delgada, con ojeras pronunciadas, pero sus ojos, tan parecidos a los de Lupita, brillaban con determinación. «Mi querida Lupita», comenzó. Su voz, aunque débil, mantenía la calidez que Lupita recordaba. «Si estás viendo esto, significa que una de dos cosas ha sucedido. O has crecido y te has convertido en una señorita de 15 años, o has encontrado a tu padre. Espero de corazón que sea lo segundo y que estés viéndolo junto a él». Lupita, sentada entre Mateo y Sofía, tomó sus manos instintivamente. «Quiero que sepas algunas cosas importantes», continuó Carmen. «Primero, que te amo más que a nada en este mundo. Cada día contigo ha sido un regalo que agradezco al cielo. Segundo, que tu padre, Mateo Herrera, es un buen hombre. Nunca quise causarle problemas, y si nunca supo de ti, no fue por falta de intentos de mi parte». Carmen explicó brevemente las circunstancias, sin resentimiento ni reproches, solo hechos presentados con dignidad y comprensión. Tercero, quiero que sepas que tienes su sonrisa y su talento. Desde pequeña, tus dibujos mostraban esa misma forma de ver el mundo, de captar detalles que otros no ven. Ese es un regalo precioso que él te dio. Mateo apretó la mano de Lupita, luchando contra las lágrimas. Y finalmente, mi Lupita, quiero que sepas que mereces una vida plena y feliz. Mereces amor, educación, oportunidades. Mereces soñar en grande y ver esos sueños realizarse. Si estás con tu padre ahora, sé que eso será posible». Carmen sonrió con ternura. «Hay un sobre que dejé junto con este video. Contiene algunas cosas que quiero que tengas. Fotografías de nuestra familia en Michoacán, recetas de tu abuela y un pequeño ahorro que fui guardando para tus estudios. No es mucho, pero quería darte algo más que recuerdos». Hacia el final del video, Carmen miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a través del tiempo y la distancia. «Mateo, si estás viendo esto junto a nuestra hija, gracias. Gracias por encontrarla, por amarla, por darle el lugar que merece. No guardo rencor por lo que no fue, solo gratitud por lo que ahora puede ser». La grabación terminó con Carmen mandando un beso a la cámara. «Te amo, mi pequeña artista. Dibuja un mundo hermoso y vive en él plenamente». La sala quedó en silencio cuando la pantalla se oscureció. Lupita lloraba silenciosamente, pero no eran lágrimas de dolor, sino de un extraño consuelo. Finalmente tenía un último mensaje de su madre, una bendición, un cierre. «Era tan bonita», dijo Sofía, quien también tenía los ojos húmedos. «Se parecía mucho a ti». «Sí», coincidió Mateo. «Las mismas expresiones, la misma fuerza interior». Víctor les entregó el sobre mencionado en el video. Dentro, tal como Carmen había dicho, había fotografías antiguas de su familia en Pátzcuaro, recetas escritas a mano por la abuela materna de Lupita y una libreta de ahorros
con una modesta suma que Carmen había logrado reunir peso a peso. «Quiero usar este dinero para el centro», decidió Lupita después de pensarlo, «para comprar libros de arte para los niños que vayan allí». Mateo asintió, conmovido por la generosidad de su hija. «Es una idea hermosa. Lo haremos». La noche antes de la inauguración del Centro Comunitario Carmen Morales, Mateo encontró a Lupita despierta, mucho después de su hora habitual de dormir. Estaba en el balcón de su habitación, mirando las luces de Guanajuato que serpenteaban entre las colinas. «¿No puedes dormir?», preguntó uniéndose a ella. «Estoy pensando en mañana», respondió Lupita, «en todo lo que ha cambiado en un año». «Ha sido un año de muchos cambios, ¿verdad?», Lupita asintió. «Cuando vivía en la calle, pensaba que mi vida siempre sería así. Tenía miedo todo el tiempo. Ahora a veces todavía tengo miedo, pero es diferente». «¿Diferente cómo?». «Antes tenía miedo de no tener comida, de que alguien me robara mis cosas, de no tener dónde dormir», explicó Lupita. «Ahora tengo miedo de decepcionar a la gente, de no ser lo suficientemente buena en la escuela, de que algún día te canses de mí». «Mírame, Lupita», dijo Mateo, tomando suavemente su barbilla. «Nunca me cansaré de ti. Eres mi hija. No importa qué pase, no importa qué errores cometas o qué dificultades enfrentemos, siempre serás mi hija, y siempre estaré aquí para ti. ¿Lo prometes?». «Lo prometo. Y sobre esos otros miedos, todos los tenemos. Yo también tengo miedo, a veces de no ser un buen padre, de cometer errores. Pero ¿sabes qué? Está bien tener miedo. El miedo nos recuerda que nos importa, que amamos lo que hacemos y a quienes tenemos en nuestra vida». Lupita reflexionó sobre esto. «Como cuando tengo miedo antes de mostrar mis dibujos». «Exactamente. Tienes miedo porque te importa, porque has puesto tu corazón en esos dibujos». Se quedaron en silencio un momento, contemplando la ciudad iluminada. «Papá», dijo Lupita finalmente, usando por primera vez esa palabra para dirigirse a él. «Gracias por encontrarme». Mateo sintió que su corazón se expandía. «No, Lupita. Gracias a ti por encontrarnos a nosotros». La inauguración del centro comunitario fue un evento que trascendió las expectativas de todos. Lo que se había planeado como una ceremonia modesta se convirtió en una celebración comunitaria a la que asistieron desde funcionarios gubernamentales hasta familias humildes del barrio de Marfil. El mural de cerámica creado por Lupita ocupaba un lugar de honor en la entrada. La pieza central mostraba a una mujer que indudablemente era Carmen, sosteniendo de la mano a una niña pequeña, mientras que del otro lado, difuminándose en el horizonte, se apreciaba la silueta de un hombre que extendía su mano hacia ellas a través de la distancia. «Es como si supiera que algún día nos encontraríamos», comentó Mateo, admirando el talento de su hija. Lupita, vestida con un huipil tradicional de Michoacán que doña Beatriz había mandado hacer especialmente para la ocasión, recibió elogios de todos los asistentes. Ya no era la niña asustada y desconfiada que había sido un año atrás. Se movía con confianza, explicaba su obra con palabras claras y precisas, agradecía los cumplidos con una sonrisa genuina. Cuando llegó el momento de los discursos, Mateo había preparado unas palabras sobre la importancia del centro y sus objetivos futuros. Sin embargo, para sorpresa de todos, Lupita pidió hablar primero. Con pasos seguros, subió al pequeño estrado instalado en el jardín central. Su voz, amplificada por el micrófono, resonó clara y firme. «Hace un año, yo no tenía nada, excepto una caja de cartón con los recuerdos de mi mamá», comenzó. «Dormía donde podía, comía cuando podía, y pensaba que esa sería mi vida para siempre». El público escuchaba en silencio respetuoso, pero mi mamá siempre me dijo que la vida puede cambiar en un momento, que a veces el destino da vueltas inesperadas. Ella tenía razón. Un día, una niña me miró y dijo, «Es mi hermana». Y todo cambió. Sofía, de pie junto a Mateo, sonrió con orgullo. «Este centro lleva el nombre de mi mamá, Carmen Morales. Ella era fuerte, trabajadora y nunca se rindió, aunque la vida fue muy dura con ella. Este lugar es para todas las mamás como ella, que luchan solas
y para todos los niños que, como yo, necesitan una oportunidad. Lupita hizo una pausa, buscando con la mirada a Mateo. También es para mi papá, Mateo Herrera, que me encontró cuando no sabía que me había perdido, que me dio un hogar, una familia y, lo más importante, me mostró que merezco ser amada. No había un solo ojo seco en el jardín. Mateo luchaba por contener sus propias lágrimas. Mi familia no es como la de los cuentos tradicionales, continuó. Lupita. No empezó con un érase una vez ni con una boda. Empezó con un reconocimiento, con una promesa, con alguien que no tenía obligación de amarme, pero eligió hacerlo de todos modos. Lupita levantó la mirada hacia el cielo despejado. Mi mamá me dijo una vez que las familias son como las casas. Algunas se construyen de golpe, otras poco a poco, algunas se derrumban y se reconstruyen. Lo importante no son los planos originales, sino las personas que viven dentro y el amor que las mantiene unidas. Con una sonrisa luminosa, concluyó: Bienvenidos al Centro Comunitario Carmen Morales, un lugar donde todos pueden encontrar esperanza, como yo la encontré. Gracias. El aplauso fue ensordecedor. Mateo subió al estrado y, sin palabras, abrazó a su hija con todo el amor que había crecido en su corazón durante ese año extraordinario. Más tarde, mientras la celebración continuaba, Mateo observaba a sus hijas jugar con otros niños en el área recreativa. Sofía, extrovertida y enérgica como siempre, organizaba un juego de carreras. Lupita, más tranquila pero igualmente feliz, enseñaba a una niña pequeña cómo hacer un dibujo en la arena. Doña Beatriz se acercó a su hijo, apoyándose ligeramente en su bastón. En el último año, la relación entre ellos había florecido nuevamente, reconstruida sobre bases más auténticas. «Tu padre estaría orgulloso», dijo la anciana, refiriéndose a su esposo fallecido años atrás, «no por este edificio, aunque es impresionante, sino por la familia que has construido». Mateo asintió, agradecido por el reconocimiento. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo. Los mejores diseños son los que surgen de la necesidad, real, no de los planos preconcebidos, filosofó doña Beatriz. Tú siempre fuiste un arquitecto brillante, hijo, pero ahora entiendes que la verdadera arquitectura no se trata solo de edificios, sino de crear espacios donde la vida pueda florecer en todas sus formas. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Guanajuato, tiñendo de dorado las fachadas coloniales, Mateo reunió a sus hijas para regresar a casa. En el auto, Lupita se quedó dormida, agotada por las emociones del día. Sofía, sentada a su lado, apoyó gentilmente la cabeza de su hermana sobre su hombro. «Papá», susurró. «Sofía, ¿cómo supe que Lupita era mi hermana aquel día? ¿Cómo lo supe antes que tú?» Mateo sonrió mirándolas por el retrovisor. «Algunos vínculos, princesa, son tan fuertes que existen incluso antes de que sepamos que están ahí. Tuviste con el corazón lo que yo necesité pruebas para confirmar». Esa noche, después de acostar a las niñas, Mateo se sentó en su estudio. Sobre su escritorio había un cuenco de cerámica, el primero que Lupita había hecho hace un año, que ahora usaba para guardar sus lápices. Junto a él, enmarcado, estaba el dibujo que Lupita había hecho después de visitar la tumba de 1900. Carmen, las tres figuras mirando a la estrella brillante. En el borde del dibujo, con letra infantil pero decidida, Lupita había escrito posteriormente una frase que resumía su historia. Las familias verdaderas no se definen por la sangre o los apellidos, sino por el amor que construye puentes entre corazones que estaban destinados a encontrarse. Mateo pasó sus dedos sobre esas palabras, maravillado por la sabiduría que podía habitar en un corazón tan joven y a la vez tan profundamente experimentado en las complejidades de la vida. «Gracias, Carmen», susurró a la noche silenciosa.